¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook en Radio Fórmula QR o el Twitter @RFQR. Y estamos aquí nada más y nada menos que con Rafael del Moral, a quien conozco desde hace algunos ayeres y que también es un especialista en la parte de crédito, y le hemos invitado. Pues primero platícanos qué hacías para que la gente entienda un poquito por qué la invitación, y después vamos a platicar unos temas muy interesantes que tienen que ver con créditos y buró de crédito. Por favor, adelante. Primero que nada, muchas gracias, James. Un gusto estar aquí nuevamente con el radio y ahora TV Auditorio de Radio Fórmula. Bien, yo soy licenciado en Administración. Llegué a Cancún con una institución financiera. Trabajé más o menos 20 años para bancos en el centro del país, alguna temporada en el extranjero y otros años aquí en Cancún. Después de los más de 20 años en bancos, tuve la oportunidad de colaborar para el gobierno federal como delegado de la Conducef. Explícale. Igualmente la Conducef, ¿no? es una dependencia del gobierno federal que, parecida a la Profeco, y me parece que así la puede identificar la gente más fácilmente, hace funciones similares a las que hace Profeco, pero únicamente para instituciones financieras. Esto es, encabeza el sector de reclamaciones, de aclaraciones y demás que la ciudadanía necesita presentar frente a seguros, empresas de seguros, bancos, afores, instituciones de buró de crédito, que también se les considera financieras, sí, afianzadoras, almacenes de depósito, todo lo que es el sector financiero, todo lo que regula la Secretaría de Hacienda, en mucho es supervisado por, entre Comisión Nacional Bancaria de Valores, la operación bancaria, y Conducef para lo que son las aclaraciones, reclamaciones y todo lo que requieran los ciudadanos, los claro, clientes de este tipo de instituciones. Digamos que les hacen manita de puerco. Yo ahí tengo un caso que después se los platicaré otro día, pero ahí me ayudó, de hecho me ayudó la Conducef mucho por vía de unas tarjetas de crédito, en donde me duplicaron unos cargos y al final todo salió a pedir de boca. La verdad es que es un organismo que sí funciona, y pues toda la experiencia que habrás adquirido ahí, que nos puedes decir ahorita, que seguramente el público está esperando que se lo digas, ¿no? Sí, estuvimos un ratito por ahí, estuve 11 años en la Conducef. Entonces aquí en el estado de Quintana Roo, y pues sí vimos bastantes casos. No siempre se puede resolver todo como espera la gente y tan rápido como espera la gente, porque hay tiempos y procedimientos, pero en general te podría decir, todavía recordando las cifras, que el 80% de lo que se presentaba era adecuadamente arreglado en beneficio del ciudadano. ¿Por qué no vemos algunos ejemplos? Vamos a hablar primero de los créditos, ¿no? Un crédito hipotecario, pues como ya lo hemos platicado mucho en este programa, los créditos hipotecarios son la maquinaria que impulsa al sector de la construcción, porque finalmente el crédito hipotecario es la manera que se compra el inmueble. No muchos tienen la capacidad de llegar y pagar 2, 3, 4, 5 millones, hasta 500,000 pesos se puede complicar. Entonces, esta es la maquinaria. Sin embargo, es importante entender, pues, ¿qué sucede dentro de las instituciones financieras cuando no se les paga, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que hay y demás? ¿Por qué nos platicas un poquito esta parte? Bueno, hablando de cuando no se paga un crédito. Primero, pues cuando... El otorgamiento, vamos al otorgamiento. Y después cuando no se paga. Bien, las instituciones financieras, concretamente los bancos, su trabajo es intermediar los recursos que un depositante, un ahorrador trae para que ganen dinero y para que estén seguros, y luego ese recurso, la institución, el banco, los va a prestar a otra persona que requiere de ese dinero para comprar un auto, o en el ejemplo de aquí, para comprar una casa, ¿sí? Entonces, el banco intermedia entre el que tiene dinero y el que lo requiere. Obviamente, es obligación del banco cuidar que si lo va a prestar a quien lo necesita, se presten las mejores condiciones de seguridad, ¿sí? Y de costo también, para que el que puso el dinero reciba intereses, el banco mismo cubra sus gastos de operación y utilidades, y el usuario del crédito tenga un producto que le permita hacerse de patrimonio, concretamente de un departamento, de una casa. Obvio, el banco va a tomar en garantía la escritura del departamento, de casa, del predio que se compre, y la tendrá así en garantía durante la vigencia del crédito. Quiero hacer una puntualización aquí. Cuando se toma en garantía, el inmueble en la escritura está a nombre de la persona que es el comprador, es decir, es ya propietario. Así es. Existe un contrato de apertura de crédito
que grava en el registro público. Esto no quiere decir que la propiedad esté a nombre del banco, o a nombre de una institución financiera. Quiere decir que está a nombre de la persona y tiene un gravamen. Un gravamen, exactamente. Es importante que todo esto lo vayamos. Sí, es muy importante, y este gravamen va a desaparecer cuando terminemos de pagar el crédito. Una vez que liquidamos el crédito, el banco le da una instrucción, antes a un notario, ahora directamente al registro público de la propiedad, para que quite ese gravamen que acabas de mencionar, James. Precisamente en ese momento que ya se liquidó el crédito, el banco dice: ya no me debe el señor dueño de la vivienda, por favor quiten ese gravamen para que él pueda hacer con su propiedad lo que guste, sea venderla, donarla o lo que quiera, o simplemente conservarla ya sin ese gravamen. Así funciona en general. Claro, la teoría es que vamos a cumplir con ese contrato que dice que durante tantos años vamos a pagar, que el inmueble lo vamos a ocupar, por ejemplo, para casa habitación, y que no deberemos meter sustancias prohibidas o hacer otras actividades. Hay un clausulado que ese pues tú lo conoces mucho más a detalle, y aquí seguramente lo comentas en tus programas, pero que digamos que da las condiciones bajo las cuales se va a manejar ese crédito, ¿no? Entre otras, que también es muy importante, y sobre todo acá se usa mucho, dice que no se podrá la casa, el departamento, traspasar, endosar o nada sin la autorización por escrita del banco, porque a veces pasa que tengo la casa pero ya no me gustó, me quiero cambiar o me quiero ir a otra ciudad, y se me hace fácil firmar un contrato privado por ahí con alguien, o firmar un poder y dejarla ahí para que alguien la habite, y en teoría me la compro. Es muy común que pase eso. La realidad es que no dejamos de estar comprometidos con el banco de acuerdo a lo que el contrato dice hasta que se liquida el crédito. Claro. Entonces, eso me imagino que lo habrás tocado en otros programas de manera más amplia, pero el hacer este tipo de cosas puede dar lugar a que el banco cancele anticipadamente el crédito y ejecute en determinado momento las condiciones de la garantía, adjudicándose la propiedad, ¿no? Entonces, ese es un motivo de cancelación. Otro es que no cumplamos el total del pago del crédito y que finalmente el banco interponga una demanda por no pago y acabe adjudicándose la propiedad para posteriormente sacarla a la venta como un bien adjudicado. Y ahí sí vamos a tocar otra partecita. Miren, durante ese transcurso siempre es una invitación que revisen cuáles son las condiciones del crédito. Hay, aparte de la tasa de interés, hay gestiones administrativas, cobros por seguros y demás, IVA de los intereses. Sí, correcto. De los intereses. Sí. Entonces, cuando hablan de una tasa de interés del 7%, con todos estos, digamos que periféricos que le suman al crédito, se puede ir el CAT, que es el costo anual total, sí, hasta unos 3, 4, hasta 5 puntos más a veces, ¿no? Entonces, mucho ojo con esa parte, pero vamos a tocar el punto ahora en donde no se hace el pago. Primero no se hace el pago el primer mes, ¿no? Entonces ya el banco levanta una alerta. Así es, nos va a estar llamando por teléfono a los datos que dimos, nos va a estar enviando comunicados, nos va a buscar de las maneras que tenga ofrecidas por nosotros, contactándonos para recordarnos que tenemos un pago pendiente. Pasará el primer mes, pasará el segundo mes y hasta el tercer mes. No quiere decir que va a dejar de llamarnos, pero particularmente los primeros 3 meses, el banco tratará administrativamente, casi siempre teléfono y correo electrónico o correo postal, avisándonos que tenemos un pendiente y que hay que ponernos al corriente a la brevedad, porque si no puede ocurrir que pasados los 3 meses entramos en el cumplimiento de una cláusula que dice que si se reúnen 3 mensualidades sin pago oportuno, se puede dar vencido por anticipado el total del crédito. Déjame hacer también aquí una anotación. ¿Por qué hacen esto los bancos? Hace muchos años, en 1994, cuando todavía no teníamos, pues no existía el FOBAPROA y todo esto, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Ni el buró de crédito. El buró de crédito, ni nada de esto. Los bancos y las instituciones financieras no generaban reserva realmente por el 100% del crédito. A partir de esa fecha, si una persona deja de pagar 3 meses continuos, el banco tiene la obligación de reservar el 100% del crédito. Es decir, agarra de su capital y mete, si pedimos $1 millón, tiene que meter $1 millón en una cuenta de Banco de México. Vaya usted a saber dónde la tengan, pero tiene que reservar ese dinero y ese dinero no lo puede utilizar para el objeto del banco, que sería hacer más préstamos. Es correcto. Entonces el banco dice, pues yo no lo voy a perder.
siempre lo hacen, ¿no? Y obviamente no le van a perder, pero esto genera una presión muy grande dentro de los bancos porque tienen que tener un índice de capitalización mínimo. Entonces, por eso las carteras vencidas tienen que ser lo más bajas posibles. Tenemos que irnos a un corte ahorita. No se vayan porque se queda con nosotros Rafael del Moral para un segundo bloque en donde vamos a hablar ahora sí de cuáles serían los puntos en donde ya cuando tenemos un crédito vencido podemos trabajar para mejorar nuestra posición como los usuarios del crédito y después nos vamos al buró de crédito. ¿Te parece? Claro que sí. Vámonos a una pausa, por favor. Bien, amigos, aquí ya estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o en el Twitter, @RFQR. Y pues bueno, aquí estamos con Rafael del Moral. En un segundo bloque estamos hablando de créditos. Él es un especialista, trabajó 20 años en instituciones financieras, después estuvo 11 años en la Conducef, que es este organismo federal que regula a los usuarios de crédito y a las instituciones de crédito, ¿no? A las financieras. Y estábamos platicando algo muy interesante respecto de cómo se comporta un crédito a través desde su origen hasta su vencimiento o su liquidación. En esta parte estábamos haciendo el comentario del por qué las instituciones de crédito tienen esta presión enorme por recuperar los créditos después de 3 meses de vencido, ya que tienen que hacer una reserva hasta por el 100% del crédito, lo cual hace que pierda el objeto y además pierda el atractivo el haber otorgado un crédito. Entonces, primera recomendación es, si ustedes tienen un atraso de crédito, pues que traten de ponerse al corriente o traten de llegar a un acuerdo. Y aquí vamos a ver los casos que tú viste en la Conducef. Danos algún ejemplo así de esos tétricos para la araña, sin mencionar nombres, por nuestro aviso de confidencialidad de Ola Inmobiliaria. Me parece muy bien. Bueno, algo muy importante que sucede en estos primeros 3 meses de crédito no pagado puntualmente es que casi siempre al segundo mes de vencido, de no pagado oportunamente, se cancela el seguro. Mira. Todos los créditos deben tener un seguro. Ese seguro ampara el saldo del crédito. Es principalmente para cubrir el saldo del crédito. Y son dos, ¿no? Es contra daños y seguro de vida. Sí, porque obviamente le puede pasar cosas al inmueble, sobre todo en zonas de huracanes, puede pasar, o le pueden pasar cosas, perder la vida el acreditado. Entonces, este seguro, que puede ser uno que contenga ambas coberturas, o 2 diferentes, deben estar vigentes para que puedan ser usados. Pero cuando llevamos más de un mes, más de 2 meses vencidos, o sea, sin pagar, se cancela el seguro. Este dato es muy importante, mucho más de lo que piensa la gente, porque a veces tenemos la idea de que cuando fallezca, el seguro liquida mi crédito y la casa es de la familia. Si el seguro está vencido, no va a haber tal cobertura. Esa era una de las cosas que con cierta frecuencia nos pasaba en Conducef, que la gente decía, es que se murió papá o mamá y el banco no nos quiere liberar la escritura. Claro. Pues porque llevabas 4 meses sin pagar o 6 meses sin pagar. Claro. El seguro estaba vencido y por lo tanto no opera. Tomen nota, el seguro es muy importante. Era una de las cosas incómodas y desagradables que solían pasar y que seguramente siguen sucediendo, ¿no? Seguramente. Entonces, muy importante que no solo cuidemos la puntualidad del pago del crédito por cumplirle al banco, sino también porque estamos poniendo en riesgo nuestro patrimonio. Es cierto que hay reglas para poner el seguro, que si el primer año o los primeros años lo va a poner la aseguradora será puesta por el banco, puede ser, y que luego se puede cambiar. Eso siempre a la hora de contratar, que nos quede claro, banco acreditado, para que después no haya omisiones o es que yo pensé que tú lo estabas pagando, claro, y resulta que no se paga. Era una de las experiencias más dolorosas. Otra, bueno, se perdió porque la persona perdió el trabajo, el seguro de desempleo no entró, o sí entró, pero solo por un lapso determinado, y después, pues, no es eterno el seguro de desempleo, y se acaba perdiendo la propiedad. Es desagradable que a veces dejamos mucho tiempo, seguimos habitando, o como dije antes, le traspasé el predio a alguien y yo estoy suponiendo que todo está en orden. Hace 2 años que lo traspasé y ahora el banco me está cobrando, me está exigiendo que cumpla con lo que
con lo que firmé, pero pues yo ya lo endosé hace 2 años y pues ahí se lo dejé a mi compadre. Esa era una operación que yo recuerdo mucho que sucedía, ¿no? Yo tenía mi casa y entonces ya no podía pagar y llegaba con mi compadre, un amigo, le decía, mira, tú dame 300 mil pesos y yo te vendo la casa en una cesión de derechos. Te firmo un poder. Y un poder, ¿no? Sí, te cedo los derechos del inmueble y te doy un poder, cosa que está prohibido. El poder no, pero la cesión de derechos sí, porque estaba tipificado en el contrato de crédito que no debería cederse los derechos. Entonces, ¿qué otra cosa sucede ahí? Que esto llegaba el banco y decía, oye, el que me tenía que pagar, que ya no me está pagando, pues hoy sigue siendo ante mí es el responsable del crédito y está en el registro público esto asentado porque está la escritura a su nombre. Sí, correcto. Y entonces uno pierde todos los derechos y sobre todo la persona que debería estar pagando, pues ya ni le interesa, ¿no? Pues ya le dieron una lana por ahí por delante. Y ya vivió y ya estuvo y... Bueno, pues hay para que tomen nota de esto. Y otra que viene aparejada con esta es, así como mantengo la responsabilidad de pago con el banco, el registro en buró de crédito va a estar indicando si pago o no pago, sea que lo haga mi compadre o que lo haga yo. El historial crediticio que se va a reflejar si no se está pagando la propiedad será a cargo, digamos, los puntos negativos serán a cargo del que firmó el crédito, más allá de que se lo dio a su compadre o al vecino o con quien lo haya negociado. Entonces, a veces decimos, ¿y por qué estoy reportado en buró? Quiero comprar otra casa, pero me dicen que tengo buró una casa que yo le traspasé a fulanito hace 5 años. Pues porque fulanito no la pagó. Y si fulanito no la pagó, ¿qué crees? Tú sigues siendo obligado ante el banco y no eres sujeto de un nuevo crédito mientras tengas esa calificación. ¿Y por qué no tocamos este tema del buró? Que creo que es muy interesante, ¿no? Me parece Platícanos que sí. Ahora del buró de crédito. Bien, hablabas de que en el 94 no habían sucedido varias cosas. Sí. Sucedieron a finales de 94 y en 95. Sí. Hubo un fenómeno de quiebra masiva de bancos porque las tasas de interés se dispararon y muchos créditos se volvieron impagables. Entonces, al volverse impagables, los bancos, la mayoría no pudo seguir adelante y entre otras cosas que se crearon, aparte de lo que ya mencionaste de los bancos, se creó un tipo de instituciones nuevas que se llaman los buros de crédito. ¿Para qué? Bueno, para llevar un registro de las operaciones, de cada una de las operaciones crediticias que dan las instituciones financieras en el país, de manera que cada uno tengamos un historial. ¿Sí? Un historial que incluye nuestro nombre, RFC, dirección de casa, dirección de empleo y el detalle de cada uno de los créditos que tengamos, sea crédito de nómina, crédito personal, tarjeta de crédito, crédito automotriz, crédito hipotecario o cualquier otro otorgado por instituciones financieras. Entonces, este buró de crédito que se crea por allá del 97 se vuelve obligatorio para consultar en las instituciones financieras con la idea de que no se otorguen créditos a alguien que no puede cumplirlos. Claro. Y que de algún modo después podrían ir a cartera vencida y a perjudicar tanto a las instituciones financieras como a los depositantes de sus ahorros que van a las instituciones financieras. Claro. Entonces, este buró se vuelve, decía, obligatorio, tanto para observancia en las instituciones financieras como para quienes pedimos crédito. Ahí viene un historial que va a estar diciendo, va a ser, si me permiten el ejemplo, va a ser como nuestra boleta de calificaciones en materia crediticia. Y los números de calificación se parecen un poquito, van del 1 al 9, entre que... pero el 1 es bueno y el 9 es malo. Exactamente. Entre mejor me porte voy a tener unos y palomitas verdes, y entre peor me porte voy a llegar a los 9 y con crucecitas rojas. El intermedio pues va a ser un aviso amarillo de que vamos retrasados con 3 o con 5 meses de impago y obviamente en la medida que no tengamos palomitas verdes significará que nuestro comportamiento no es bueno y no estaremos siendo sujetos de nuevos créditos hasta que regularicemos los que estén registrados. Sí, eso es muy importante. Es un documento muy importante. Tú mencionabas al inicio de la charla que la mayoría de los bienes hipotecarios, de los bienes inmuebles, no se adquieren en efectivo, porque no andamos cargando costales de dinero para comprar casas. Oye, no los tenemos. No los tenemos, así es. Sí, así es. Y ahora inclusive el fisco, aunque los tengamos, ya no nos permite tan fácilmente usarlos, ¿no? Pero decía, la mayoría necesitamos del crédito para comprar un predio. Por lo mismo debemos de tener muy claro que nuestro comportamiento crediticio reflejado en el buró debe ser
bueno, y por lo tanto yo sugiero que lo estemos revisando cada 3, cada 6 o por lo menos cada 12 meses. La manera, bueno, obteniendo el buró de crédito, el reporte especial de buró de crédito. Dicho reporte se puede obtener de manera gratuita en la página de buró, www.burodecredito.com.mx. Es gratuito una vez al año y con proporcionar 3 datos, como nuestro nombre, CURP, RFC y datos de nuestros créditos, lo podemos obtener. Otra fuente es la Conducef y la tercera, es en los bancos. En los bancos cuesta, aunque nos lo dan de inmediato. En la Conducef no cuesta, pero se tarda 10 días. Lamentablemente hay burocracia actual y se tarda 10 días cuando podría ser obtenido de inmediato. Esas son las maneras de que podamos conseguir ese documento para poder saber si soy candidato. Sujeto de crédito. Bien, pues qué rápido se va el tiempo, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas interesantes. Así que en este momento se nos ha terminado el tiempo de estos 2 bloques. Recuerden, el buró de crédito es algo que tienen que consultar, es muy estricto, y también, ojo, porque a veces si no estamos calificados en el buró de crédito porque jamás hemos tenido un crédito, tampoco somos sujetos de crédito. Entonces habría que sacar una tarjeta de crédito de la que sea, una tarjeta de Liverpool, de una línea telefónica, perdón, ya di el golazo, una línea telefónica, una tarjeta de crédito de una tienda departamental para no dar el gol tan fuerte. Y pues bueno, pero es importante, sobre todo para que ustedes puedan tener una experiencia en el buró de crédito. Te agradezco mucho, mi estimado Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, vámonos a una pausa, por favor.